Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que podamos estar aquí en este día en la casa de Dios, hermanos. Voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de los Jueces. La semana pasada pudimos estudiar una parte de este libro. Hoy quiero tomar de nuevo, hermanos, una enseñanza que está registrada en la palabra de Dios, hermanos, también en el libro de los Jueces. El tema número 11 de esta serie de predicaciones que he venido compartiendo con la iglesia, en la cual estamos estudiando acerca de hombres y mujeres de oración, se llama las oraciones de Sansón. Repito, este es el tema número 11 de nuestra serie de predicaciones dominicales y se llama las oraciones de Sansón con base en el libro de Jueces. Vamos a estar estudiando 3 capítulos que nos hablan de este personaje. No los vamos a leer todos, hermanos, sino que vamos a ir analizando por partes. Y quiero introducirme, hermanos, en el mensaje de hoy diciéndoles lo siguiente. Quiero comentarles, hermanos, que Sansón, de acuerdo a la palabra de Dios, fue uno de los jueces que el Señor levantó para liberar a los hijos de Israel en la época en la que esta familia solo lo buscaba por conveniencia. Vamos a entender el día de hoy cómo el Señor hubiera querido usar de una manera más poderosa a este hombre, así como muchas veces nos quiere usar a nosotros de manera más poderosa. Sin embargo, durante su vida, es decir, la de Sansón, él desaprovechó las oportunidades que recibió de parte de Dios y lamentablemente, hermanos, sus oraciones, que sí las encontramos, no buscaban lo más importante. Muchas veces, hermanos, nosotros como hijos de Dios vamos a poder identificarnos con este hombre porque vemos muchos en la iglesia que somos así, que tenemos una oportunidad de parte de Dios de poder servirle, pero que estamos tan ocupados en muchas cuestiones de la vida y a veces equivocadamente que el tiempo se va, hermanos, y terminamos mal, no terminamos como Dios lo hubiera querido que nuestra vida acabara. Punto número 1, hermanos. Quiero desarrollar la predicación del día de hoy en 2 puntos y el primero se llama la elección de Dios. Esto es con base en el libro de Jueces, capítulo 13, versículos 1 al 5 y versículos 24 y 25. Si ustedes me lo permiten, hermanos, voy a leer la palabra de Dios que dice así. Versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vayan conmigo, hermanos, a los versículos 24 y 25 de este mismo capítulo, donde la palabra de Dios dice así. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Hermanos, quiero repetir una vez más. Ya sabemos nosotros, hermanos, en esta iglesia, que la época de los jueces fue una de las épocas no solamente más duras para el pueblo de Israel, sino que fue una de las más oscuras, porque este pueblo, hermanos, en este pueblo se levantó una generación, dice la palabra de Dios, que no solamente no conocía a Jehová, sino que ni siquiera había escuchado de las grandes obras que Dios había hecho para con su pueblo. Y yo decía la semana pasada que es triste, ¿verdad? Que hay muchos hogares en la iglesia, familias que crecimos aquí en la congregación, aprendimos la palabra de Dios, pero que nuestra siguiente generación, la generación de nuestros hijos, son una generación, ¿verdad?, impía. Una generación que no conoce a Dios y que no ha escuchado a través de nuestros labios la obra de Dios y las maravillas de Dios, y terminan, hermanos, como una generación impía, entregados al pecado y entregados a la maldad. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que en esa época, sin embargo, Dios escuchó las oraciones de su pueblo, ¿verdad? Y le respondió. Pero hoy vamos a aprender una cosa más. Hubo ocasiones, hermanos, en la época de los jueces, en la que en realidad el pueblo no oró a Dios. Y sin embargo, por misericordia, Dios los ayudó. Es algo muy importante. Hubo épocas en que el pueblo de Israel, a pesar de que ellos estaban en pecado, a pesar de que Dios estaba disciplinando sus vidas, a pesar de eso, ellos no oraron. Y sin embargo, Dios desde el cielo, que es un Dios de misericordia,
él mirando la situación por la cual ellos estaban pasando, él decidió ayudarlos y decidió, hermanos, bendecirlos. Quiero decirles, hermanos, una cosa: Dios nos ama. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Dios amaba al pueblo de Israel, Dios ama a la iglesia, Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. Y Él, en virtud de que nos ama, o más bien porque nos ama, porque Él conoce anticipadamente nuestros hechos y nuestra vida, Él suele preparar con anticipación personas a través de las cuales un día nos va a brindar la ayuda que nosotros necesitaremos en el futuro cuando nuestros pasos no estén en sus caminos, y sin embargo Él está preparando o ha preparado ya personas e instrumentos a través de los cuales, hermanos, Él nos va a bendecir. Dios conoce tan anticipadamente tu vida y la mía, conocía tan anticipadamente la vida del pueblo de Israel, que, hermanos, Él decidió darle vida a un hombre que más tarde fue llamado Sansón, para que llegado el tiempo, llegado el momento, este hombre fuese usado como un instrumento en sus manos para demostrarle a la familia de los hijos de Israel que Él es un Dios poderoso. Y esto es maravilloso. Es maravilloso que yo vea en la palabra de Dios que Dios me conoce tan anticipadamente, que Él desde ahorita ya está preparando a una persona o a alguien, hermanos, para bendecirme. Para bendecirme si yo estoy en sus caminos, pero incluso muchas veces si no estoy en ellos. Pero al final también vamos a aprender, hermanos, que esos instrumentos que Él elige tienen la opción de cumplir con sus propósitos o no. Sansón entonces, hermanos, fue uno de los jueces que Dios levantó como caudillo libertador. El padre de Sansón, hermanos, se llamaba Manoa. No sabemos cómo se llamaba su mamá, pero sabemos que vivían en un lugar que se llamaba Sora y que pertenecía, hermanos, a la tribu de Dan. Este lugar estaba en la parte sur de Palestina, muy cerca de la tierra donde habitaban los filisteos. Si ustedes no están o si no estamos familiarizados con los filisteos, hermanos, la Biblia nos enseña que los filisteos, a través de la historia israelita, fueron uno de los enemigos más acérrimos, uno de los pueblos guerreros a los cuales más les costó al pueblo de Israel vencer, porque eran realmente muy fuertes, eran, hermanos, los filisteos. Los filisteos, a causa del pecado del pueblo de Israel, los habían sometido, los habían subyugado, o más bien en el futuro, los someterían, hermanos, por 40 años. En Sora vivía un hombre llamado Manoa y su esposa, y ellos no habían podido tener hijos. Esta mujer era estéril. La Biblia, hermanos, no nos permite, cuando menos yo no alcanzo a percibir, qué edad tendría Manoa y qué edad tendría su esposa. Es muy probable, hermanos, que por lo menos Manoa haya sido ya un hombre viejo. Probablemente su esposa, una persona más joven. No puedo decirles qué tiempo tenían ya casados, cuánto tiempo llevaban deseando un hijo, porque no lo sé. Cualquier conjetura que yo les dijera sería únicamente eso, y al final de cuentas no es eso lo importante. Lo importante es que la esposa de Manoa, hermanos, estaba de alguna forma ya sin esperanza de ser madre, porque era estéril. Sin embargo, un día, hermanos, alguien se aparece delante de ella para darle una excelente noticia. La noticia de que ella iba a ser madre. Ahora, hermanos, ese alguien no era un ángel. Ese ángel no fue una persona. Ese ángel no fue cualquier persona, sino fue el mismísimo ángel de Jehová. Es decir, Cristo preencarnado. Hermanos, el mismo Cristo preencarnado a través del ángel de Jehová es quien toma la decisión. Ahora, me voy a regresar otro poquito. Si ustedes leen Jueces, cuando el pueblo de Israel está sometido por los filisteos, ellos no habían orado a Dios. Ya llevaban por lo menos 20 años sometidos por los filisteos, por lo menos 20 años. Y entonces el mismo ángel de Jehová se aparece con esta mujer y le dice que va a concebir un hijo. Y le dice que ese hijo va a ser nazareo, es decir, apartado para Dios, consagrado para Dios desde el vientre de ella. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo al libro de Números, capítulo 6, no lo busquen, versículos 1 al 12, ¿qué era un nazareo? Un nazareo en la Biblia era ya sea un hombre o una mujer que amaba a Jehová, que amaba a Dios, y que en virtud del amor que tenía para con Dios,
vivía una vida recta delante de su presencia. Pero a pesar de que vivía una vida recta, tomaba la decisión durante un tiempo de consagrarse exclusivamente a adorarlo, exclusivamente a servirlo, exclusivamente a honrarlo. Y como señal de esa consagración iba delante del sacerdote y hacía un voto de nazareato o un voto de nazareo, que significaba consagrado a Dios. La Biblia no nos dice cuánto tiempo debía de consagrarse una persona, pero la costumbre judía, la tradición judía, hoy en día nos enseña que se les pedía que por lo menos fuera durante 30 días de allí hacia arriba. Lo que la Biblia sí nos dice es que los nazareos tenían que cumplir por lo menos con 5 condiciones. 1, tenían que ser personas que jamás tenían que beber vino. Ahora bien, muchas veces cuando nosotros leemos la palabra vino en la Biblia, pensamos en el vino que hoy en día el ser humano consume. Por ejemplo, el tequila. Si yo mal no recuerdo, el tequila por lo menos tiene 50 grados de Gaius Saich. El vino tinto, que es uno de los vinos más suaves, ¿verdad? Tiene 4 grados de Gaius Saich. Pero no, en la Biblia la palabra vino se refiere al jugo, al mosto, al jugo de uva recién exprimido. ¿Sí me explico? Ese jugo de uva, ¿verdad?, que se exprimía, podía fermentarse, ¿sí? Con el paso del tiempo podía fermentarse, alcanzar quizás 4, 5, 6 grados, y entonces quizás con beber mucho podía entonces sí embriagar, o incluso, ¿verdad?, podía amargarse para convertirse en vinagre. Un nazareo no podía ni siquiera comer uvas. No podía ni siquiera comerse la cáscara. No podía ni siquiera saborear en su boca las semillas, hermanos, de las uvas. Porque si lo hacía, hermanos, contaminaba su santidad. Ahora la pregunta es, ¿por qué un nazareo no tenía que beber vino? Como símbolo, ¿verdad?, de que la palabra nos enseña que cuando tomamos algún tipo de bebida embriagante, toma el control de nuestra vida y perdemos la sensatez, es decir, no tomamos decisiones correctas. ¿Por qué los cristianos no bebemos vino? Porque nuestra religión no nos lo permite. No es así. Porque la palabra de Dios dice, no te embriagues con vino en lo cual hay disolución, es decir, porque si tú te embriagas con vino, te va a llevar al libertinaje. Tú quieres llenar tu cuerpo de algo, es decir, no fumamos, no nos drogamos, no nos embriagamos, no hacemos nada. Dice, porque tarde o temprano, cuando tú empiezas a embriagarte, vas a terminar viviendo una vida disoluta, perversa. ¿Te quieres llenar de algo? Llénate del Espíritu Santo. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, un nazareo no podía beber vino. 2, tenía que dejar crecer su cabello. Durante todo el tiempo de su nazareato, ¿verdad? 30 días, un mes, 2 meses, o en este caso, toda la vida. Entonces era una persona que andaba, hermanos, con su cabello largo, y cualquiera que lo veía en la calle sabía que era un nazareo. Ojo, nazareo, no nazareno. A veces se confunde, ¿verdad?, a Jesucristo con un nazareo, y por eso es que los cuadros pintan a Jesús con el pelo largo. Pero un judío jamás usaría el pelo largo, hermanos, porque no era correcto. ¿Sí? Jesús era nazareno porque él nació en Nazaret. Él no era nazareo. ¿Sí vamos bien? Un nazareo sí tenía el cabello largo. 2, un nazareo no podía contaminarse con un cuerpo muerto, ya sea de un animal o con el cuerpo muerto de una persona, así sea su padre, su madre, sus familiares más cercanos que morían. Él no podía ir, ¿verdad?, a estar con ellos, a ofrecer duelo, porque él estaba totalmente consagrado a Jehová. Si él se contaminaba, ya sea con vino, ya sea con el cuerpo muerto, ¿verdad?, de alguien, él se contaminaba ceremonialmente y perdía su santidad. Y entonces viene el punto número 4. Si por accidente alguien moría a su lado, contaminaba su santidad, y entonces él tenía que cortar su cabello. Se tenía que rapar completamente, tenía que ir al tabernáculo, tenía que llevarle el cabello al sacerdote, y tenía que ofrecer una ofrenda por el pecado, una ofrenda de paz, y empezar de nuevo otra vez. Es decir,
debía de tener mucho cuidado donde vivía. 5. Vamos a pensar que el nazareo terminaba su nazareato, ¿verdad? 1 mes, 2 meses, el tiempo adecuado. Lo mismo iba delante del sacerdote, se rapaba, se cortaba el cabello, se ofrecían ofrendas, varias ofrendas, una de ellas ofrenda de paz, el cabello se quemaba, ¿verdad? Como diciéndole, Señor, en este momento yo estoy terminando este periodo de consagración adicional a ti, y entonces, ¿verdad? Se decía delante de Dios como gratitud, y en ese momento él quedaba libre, o ella quedaba libre de ese voto de nazareato. La Biblia nos enseña, hermanos, que hubo casos de personas que fueron consagradas a ser nazareos, no por 1 mes, no por 1 año, no por 2 años, sino durante toda su vida directamente por Dios, incluso cuando estaban en el vientre de su madre. Los 2 ejemplos más conocidos, uno de ellos es Sansón, del cual vamos a hablar el día de hoy, y otro, ¿quién es, hermanos? Juan el Bautista. Samuel también, pero solo que a Samuel lo consagró su madre. Hermanos, Dios se anticipa al pecado que un día iba a cometer su pueblo. Sabía que un día iban a necesitar un libertador. Hay una mujer, ¿verdad?, temerosa de Dios, con un hombre temeroso de Dios, decide bendecirlos a ellos, permitiéndoles concebir un hijo. Pide que ese hijo sea consagrado para que cuando él crezca bajo el cuidado de sus padres y conozca de Dios y sepa que hay un Dios en el cielo que ama, que escucha las oraciones y que le dio vida para ser su instrumento para liberar al pueblo de Israel, él tome la decisión de decir si lo hago o no lo hago. Ojo, porque tú puedes decir, a ver, hermano, pero que no se supone que es voluntario. Si Dios lo eligió desde el vientre de su madre, entonces él podía decir que no. Claro que podía decir que no. Por supuesto. Vamos a ver, ahorita por ejemplo, estamos hablando de la decisión de ¿quién? Hermanos, de Dios. Dios decide darle vida a un hombre para un día darle la oportunidad de servirle a través de un gran poder. El servicio que iba a dar este hombre llamado Sansón iba a ayudar favorablemente a toda una familia, a todo un pueblo, si él estaba dispuesto a cumplir con los propósitos de Dios para su vida. Hermanos, me llama la atención lo siguiente. Me llama la atención, hermanos, que si bien es cierto nosotros, o quizá, o no lo sé, a ver, me regreso porque iba yo a decir una mentira probablemente, porque no lo sé. Yo no sé si alguno de nosotros fuimos elegidos por Dios desde el vientre de nuestra madre, no lo sé. Pero lo que sí sé es que la gran mayoría de los que estamos aquí conocimos de Cristo ya a una edad, ¿verdad?, de la adolescencia quizás a la edad adulta. Lo que sí sé es que al final de cuentas nosotros nacimos aquí o en algún otro lugar espiritualmente, ¿verdad? Y Dios probablemente a algunos o a muchos de los que estamos aquí, Dios nos eligió y por eso nos trajo a esta iglesia, porque un día esta iglesia iba a tener necesidades a través de los cuales Dios iba a suplirlas contigo o conmigo. Él ya decidió eso. Miriam, tú eres la primera persona que está aquí al frente y entonces, si tú me lo permites, ¿verdad? Quiero, con todo respeto, señalar con mi mano, dar la vuelta hasta llegar hasta mí y decir lo siguiente. Todos los que estamos aquí fuimos traídos por Dios a esta iglesia con un propósito. Él decidió traernos y Él nos trajo para usarnos aquí en esta iglesia. Y en esta iglesia, a través de tu vida y de la mía, Dios quiere mostrar su poder, ya sea transformador, ya sea servicio, ya sea en milagros, o sea, de muchas cosas que Dios puede hacer a través de nuestra vida. La pregunta es, ¿qué hemos elegido nosotros? 2, vamos a hablar de la elección del caudillo. Capítulo 13, versículo 25. ¿Sí me he explicado con claridad qué era un nazareo, hermanos? 2, me he explicado con claridad que Dios decidió dar un hijo a una mujer estéril y decidió que ese hijo estuviera apartado desde el vientre de su madre para que un día le sirviera a Dios. ¿Esa fue decisión de quién? De Dios. Ahora vamos a hablar de la decisión del caudillo, capítulo 13, versículo 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sola y Estado. Hermanos, conforme este muchacho llamado Sansón iba creciendo, él pudo darse cuenta de una cosa. ¿Qué fue? Se pudo dar cuenta que su pueblo
vivía muy cerca, hermanos, de los filisteos, y que los filisteos constantemente atacaban su tierra, robaban quizás sus cosechas, tomaban prisioneros, destruían, y veía cómo su pueblo venía de más a menos. Sansón creció viendo toda esa parte, hermanos. Quiero pensar que en la medida en la que Sansón crecía, se dio cuenta que él no tomaba vino, ¿verdad? Que él ni siquiera podía comer uvas. Se dio cuenta de que su cabello estaba largo. ¿Y qué creen ustedes que pudo haber hecho Sansón, hermanos? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Sansón hacia tus padres? Les hubiera preguntado. Y quiero pensar que en algún momento, hermanos, Sansón le preguntó a sus padres, a Manoa. Porque en la cultura hebrea el responsable de educar a los hijos es el varón. Y entonces le había preguntado a su padre, oye padre, ¿por qué yo soy un hijo diferente? ¿Por qué me lleva siempre al templo? ¿Por qué tengo que participar en las ceremonias? ¿Por qué tengo que participar en la celebración? ¿Por qué yo no puedo tomar el jugo de uva? El jugo de uva de la vid era una de las cosas que más abundaban en las mesas judías, incluso se consideraba una bendición visible de Dios. Y además, padre, ¿por qué tengo mi cabello largo? Y entonces su padre le había dicho, ¿sabes, hijo? Tu madre era una mujer que no podía tener hijos. Nosotros estábamos ya, sin la ilusión de un día tener un hijo. Hasta que un día el mismo ángel de Jehová se apareció a tu madre, anunció tu nacimiento y nos pidió que te consagráramos a Dios toda la vida. Porque tú un día ibas a dar libertad a nuestro pueblo. ¿Podemos pensar en que Sansón se enteró de esto? Sí, yo creo que sí. Un día Dios te va a usar para ser el libertador de nuestro pueblo. ¿Pero cómo será esto, Padre? No lo sé. Pero sé que Dios un día te va a mostrar cómo. Y dice la palabra de Dios entonces, hermanos, que el Espíritu de Jehová, hay algo muy interesante. En el Antiguo Testamento, a diferencia del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, hermanos, no venía a todas las personas. Hoy en día está en el corazón de todos los que hemos creído en Cristo. En el Antiguo Testamento únicamente venían los reyes, únicamente venían los profetas, o en alguna persona, hombre o mujer, en este caso hombre, comúnmente hombres en su gran mayoría, ¿verdad?, que de alguna forma iban a ser instrumentos de Dios. El Espíritu Santo venía a ellos para capacitarles en todos los sentidos en la tarea que ellos iban a llevar a cabo. Y entonces el Espíritu Santo, hermanos, empieza a manifestarse, hermanos, en la vida de Sansón. Y él se empieza a dar cuenta, hermanos, que era hora de asumir la responsabilidad que Dios le había dado. Y era hora de demostrar si él esa responsabilidad no solamente la iba a asumir, sino la iba a cumplir adecuadamente de acuerdo a los propósitos que Dios tenía en su vida. Y si Sansón creció sabiendo esto, me temo que una de las primeras cosas que Sansón debió de haber hecho es preguntarle a Dios en oración. Si Sansón estuvo consciente, que yo creo que sí, hermanos, de la tarea para la cual él había recibido la vida, creo que una de las primeras cosas que Sansón debió de haber hecho en su vida es orar a Dios para preguntarle si había llegado el momento en que él podía empezar a actuar. De alguna forma Sansón, hermanos, entendió que había llegado el momento de actuar para empezar a salvar a su pueblo de la opresión filistea. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, cada uno de los, si mal no recuerdo, 22 capítulos tiene el libro de Jueces, especialmente los 3 capítulos en los cuales se habla de la vida de Sansón. Nunca lo vemos consultar a Dios. No lo vemos preguntarle a Dios cuáles son sus planes. No lo vemos preguntarle a Dios cómo quiere que él actúe. No lo vemos pidiéndole a Dios que lo use como un instrumento, hermanos, para su gloria. La verdad es que nosotros más bien encontramos a un hombre que actuaba por impulso, que actuaba solo, que hacía las cosas como a él le parecían. Incluso vamos a encontrar a un hombre, hermanos, que en virtud, ¿verdad?, de hacer las cosas como a él le parecía, él terminó, hermanos, yendo a la ruina moral, a la ruina espiritual.
Vamos a ver que fue un hombre que lejos de llevar a cabo los propósitos de Dios, hermanos, sus decisiones equivocadas le hicieron no poder cumplir con la tarea que Dios, hermanos, le había dado. De alguna forma Sansón se da cuenta que tenía una fuerza impresionante. Y entonces vamos a ver tres acciones, ¿verdad?, que resaltan en estos capítulos, que nos demuestran la forma en la que Sansón quiso llevar a cabo la tarea recibida, pero que también nos van a servir para darnos cuenta de cuál fue la decisión que él tomó. Porque si hay algo, hermanos, que nos dice qué decisiones hemos tomado nosotros en el cristianismo, no son nuestras palabras, son nuestras acciones. Hay personas, hermanos, que están en la vida, que están en la iglesia todo el tiempo. Yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, yo tengo a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Y pasan 5, 10, 15, 20, 30 años, pero nunca ves frutos dignos de arrepentimiento. Nunca ves las obras que Dios quiere para su vida, ¿verdad? Yo no puedo dudar de esos, como ustedes no pueden dudar de mí. Pero algo que podemos ver en la Escritura, en la vida de Sansón, es que lo que Jesucristo un día dijo, o lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento era cierto. Dice, por sus hechos los conoceréis. ¿Cuáles fueron los hechos en la vida de Sansón? Fueron tres los que marcaron su vida. Y en los tres encontramos un involucramiento con no solamente con una mujer impía, sino que en cada ocasión era una distinta. 1. Su boda con una filistea. Capítulo 14, versículos 1 al 6. Vamos a hablar de los hechos que caracterizaron la vida de Sansón y que nos hacen entender cuál fue la decisión que él tomó respecto a la tarea que Dios le había dado. Hermano, tus hechos y los míos, ¿qué dicen respecto a la decisión de Dios de traernos a esta iglesia para servirle? ¿Hemos dicho que sí? Si hemos dicho que sí, nuestras acciones dicen que sí. Porque Sansón dijo que sí, pero sus acciones, vamos a ver, no concordaban con lo que él había hecho. 1. Su boda con una filistea. Capítulo 14, versículos 1 al 6. Descendió Sansón a Timnar, y vio en Timnar a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnar una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Hermanos, si nosotros no leemos con cuidado este pasaje de la Biblia, podemos interpretarlo de manera equivocada. Por eso es que quiero decirles que en contra de lo que la ley de Moisés decía, en contra de lo que la palabra de Dios decía, Sansón puso sus ojos en una mujer extranjera. La Escritura decía con toda claridad que un hijo de Dios no tenía que casarse en yugo desigual. Dios le dijo a su pueblo, cuando ustedes entren a la tierra prometida, no den a sus hijas en casamiento, ¿verdad?, a los habitantes de Canaán, ni para sus hijos, ni para sus hijas. Porque si ustedes lo hacen, ¿verdad?, van a pecar contra Jehová. Y no solamente van a pecar contra Dios, sino que ese cónyuge, en virtud de las costumbres paganas que tiene, tarde o temprano va a terminar contaminando a tus hijos, y un día tus hijos van a ser idólatras como ellos. Pero Sansón, hermanos, en contra de la ley, toma la decisión, ¿verdad?, de relacionarse con una mujer filistea, una mujer de los enemigos. Su padre, como un buen creyente, vamos a llamarlo así, se opone. Pero este muchacho le dice, no, esa es la que me gusta y es la que quiero que tú tomes. Y entonces la palabra de Dios dice que los padres empiezan a hacer la negociación para el matrimonio. Pero hay algo que me llama la atención. Dice que esto venía ¿de quién? De Jehová. Y la pregunta que yo quiero plantear al aire, hermanos, es, ¿acaso entonces Dios es el que lo incitó a fijarse en una mujer filistea, porque ya era hora de que él cumpliera con sus planes de empezar a liberarlo de la opresión filistea? Vean la pregunta.
¿Acaso fue Dios quien incitó a Sansón para que él fijara sus ojos en una filistea para poder así cumplir con los propósitos de liberarlo, de liberar a su pueblo de los filisteos? No, claro que no. ¿Qué es entonces lo que venía de Jehová? Dice el pasaje, porque Jehová ya quería hacer algo muy importante, que se empezara a liberar a su pueblo del sometimiento que los filisteos tenían para con el suyo. Y a pesar entonces, cuando él ve a Sansón tomar una decisión equivocada, ¿verdad? Y aferrarse con su padre, no escuchar lo que su padre está diciendo, entonces dice, aún así lo voy a usar. Porque Dios, hermanos, por medio de su espíritu, había dotado a este hombre de la fuerza física necesaria para poder levantarse como caudillo ante su pueblo y poder llamarles, hermanos, para poder conquistar a ese enemigo que los había sometido por lo menos ya durante 20 años. ¿Voy bien o me regreso? Pregunto. Veo caras todavía. ¿No te queda claro? Va de nuevo, hermano Esteban. Algunos de los que estamos aquí, ¿verdad? Como hijos de Dios, Dios nos trajo a esta iglesia para usarnos como instrumento de su justicia. ¿Está bien? Pero somos necios, somos rebeldes, somos pecadores. Y hacemos lo que se nos viene en gana. Pero un día, ¿verdad? Yo voy con mi vecino de enfrente y le comparto de Cristo. ¿Creen ustedes que Dios va a honrar la palabra que yo les estoy diciendo a esa persona? Claro, es su palabra. Es su palabra. Y a pesar de que yo soy un hombre pecador y a pesar de mi necedad, Dios puede cumplir a través de mí propósitos que podrían ser más grandes y maravillosos si yo tomara la decisión de apegarme al 100% a su ley y a sus mandamientos. Y lo que dice aquí, que esto viene de parte de Jehová, en el versículo que acabamos de leer, dice, porque buscaba ocasión, ¿quién? Dios, no Sansón. Porque Dios ya estaba buscando la ocasión contra los filisteos, porque dominaban a Israel, ya se había pasado el tiempo. Él había levantado a Sansón. Sansón está tomando una mala decisión, dice Dios, a pesar de eso lo voy a usar para ver si así se da cuenta y cambia y retrocede. Aunque ya está dando, hermanos, evidencias de una cosa. ¿Cuál es? Necedad. Hermanos, algunos de los que estamos aquí, quizás hemos empezado delante de los ojos de Dios, o ya hemos empezado desde hace tiempo a mostrar nuestra necedad, y a pesar de eso, Dios ha hecho cosas a través de nuestra vida. A lo mejor a través de una oración, a través de una palabra, a través de algo, Dios ha obrado, hermanos, en las personas de los demás. Dios ya necesitaba empezar a desarrollar sus planes. Entonces dice la Biblia, hermanos, si ustedes continúan la lectura, no lo hagan aquí, háganlo en su casa, ¿verdad? Empiezan las negociaciones, hermanos, porque en aquel tiempo los padres iban a la casa de la chica, negociaban la dote, ¿verdad? Para que el hijo pudiera venir y entonces pudieran contraer matrimonio. Dice la palabra de Dios que Manoah va a Timná, va en este caso con su hijo Sansón, pero Sansón por alguna razón que desconocemos, hermanos, se queda atrás, hermanos, en el camino. Y al quedarse atrás, ve un viñedo, probablemente, ¿verdad? Va caminando sobre el viñedo, o fuera del viñedo. Algunos dicen que probablemente quería entrar al viñedo, hermanos, a comer el fruto. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la palabra de Dios dice que ocurrió algo. Versículo 5. Versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Los que estamos aquí al frente predicando la palabra de Dios, hermano Andraca, hermanos, tenemos una grande responsabilidad.
Porque yo puedo venir aquí al púlpito, hermanos, a predicar con gozo, a predicar que de manera, con denuedo, ¿verdad? La palabra de Dios, de tal forma, ¿verdad? Que a lo mejor llega a tu corazón o llega a mi corazón. Pero si yo voy al mundo y voy a la calle, hermanos, a enrolarme en las cosas del mundo, entonces soy un hombre, ¿verdad? Que no ha tomado una decisión correcta. Porque yo soy un creyente que creo que puedo tener un pie en el mundo y un pie en las manos de Dios. Porque digo, caray, no hombre, pero si a Dios no le agradara mi vida, yo no sería un buen predicador. Porque cuando yo paso al frente, los hermanos se acercan, hermano, qué bonito predica usted. Caray, no hombre, usted sí, no, ojalá que el pastor predicara como usted, ¿verdad? Cuando él predica nos dormimos y no, miren, volteen a ver ahorita los que ya van a empezar a roncar, ¿verdad? No, pero con usted, hermano, se me pasó el tiempo bien rápido, no hombre, hasta se me hizo interesante. Nunca nos habían enseñado eso. Nadie nos había enseñado eso. Dice, ay, pues estoy bien. Es triste, pero hoy en día habemos creyentes en la iglesia que estamos allá afuera en el pecado y nos sentimos bien. Nos sentimos bien. Y venimos a la iglesia, ¿verdad? Y tocamos el instrumento. Nos sentimos bien. Dirigimos, nos sentimos bien. Damos una clase dominical, nos sentimos bien. Trabajamos aquí, nos sentimos bien. Pero hermano, no se trata de sentirse bien. Se trata de ver lo que Dios está considerando en tu vida y en la mía. A pesar de la necedad de Sansón y de la decisión errónea que él iba a tomar de casarse con una mujer impía, Dios estaba a su lado. Y tan estaba a su lado que dice la palabra de Dios que cuando sale un león, ¿qué hizo, hermanos? En la fuerza que el Espíritu Santo le daba, un león joven, imagínense, ¿verdad? Dice que lo tomó y lo despedazó como si fuera un cabrito. Ahora, no es que un cabrito tú lo puedas tomar y despedazar con las manos así. No. Pero él dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él, pelea con el león, ¿verdad? Y lo despedaza por completo y lo deja en el camino. Ahora, ¿qué les dije yo que no debía de pasar un nazareo? Hermana Carmen, no contaminarse. En el momento en el que él mató al león, hermanos, en ese momento quedó contaminado su nazareato, su santidad. ¿Y qué dije que le tenía que hacer, hermanos? Empezar de nuevo. Pero hermanos, él no solamente no dijo nada, sino que llegó con su padre y no le dijo nada. Pero en el momento en el que Sansón llegó con su padre, lo contaminó a él también. Porque ceremonialmente se contaminaban unos a otros. Cuando estaba yo preparando esta predicación, hermanos, pensaba en la grande responsabilidad que tenemos los que somos padres y también los que somos hijos. Y es triste que muchas veces los hijos, hermanos, no conformes con nuestros pecados, contaminamos nuestros hogares. Un hogar que había sido bendecido por Dios. Un hogar en el cual el mismo Dios, por medio del ángel de Jehová, en el Antiguo Testamento, fue a proclamar bendición. Un padre, ¿verdad?, que amaba a su hijo, que intentó detenerlo, que intentó decirle, no, ok, está bien. Yo no estoy de acuerdo contigo, pero como soy tu padre te voy a apoyar, pero no estoy de acuerdo. Y no conforme con eso todavía aquel va, ¿verdad?, se contamina con un león muerto, va con su padre, hermanos, y no le dice nada. La muerte de aquel animal contaminó a Sansón, pero no lo declaró. Aunque con ello no solamente violó su consagración, sino que también, hermanos, contaminó a su padre. Y saben una cosa, hermanos, cuando los hijos perdemos el respeto por nuestra casa, el respeto por nuestro hogar, estamos ya mal. ¿O no? Mal. Es ese hijo que se está escondiendo en hacer las cosas malas, pero cuando ya las hace en tu propia cara y dentro de tu propia casa, es que ya te perdió el respeto. Y yo te voy a decir una cosa, un hijo que ya nos perdió el respeto llevando el pecado a nuestra casa, no los vamos a poder detener. No vamos a poder detener su ruina. No vamos a poder detener el cómo va a terminar su vida mal. Y cuando nosotros actuamos así como creyentes, hermanos, aunque Dios pueda, como a Sansón, usarnos algunas veces, tarde o temprano podemos terminar como este hombre, hermanos, llamado Sansón. Algunos días después, hermanos, después de pelear con aquel león,
Él volvió a mostrar la misma indiferencia hacia la necesidad de no contaminarse. ¿Por qué? Vamos ahora al versículo 7, 8 y 9. Algunos días después volvió a mostrar la misma indiferencia hacia la necesidad de no contaminarse e involucró de nuevo a sus padres. Verso 7, descendió pues, ahí están, hermanos, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, ¿qué hizo? Les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Imagínate que tu hijo llega, mamá, mira, te voy a dar estos 2,000 pesos. Ay, muchas gracias, oye, qué padre, los voy a disfrutar, voy a comprar la comida, pero no sabes que se lo acaba de quitar una persona en la esquina. No sabes que se robó de la caja del trabajo. No sabes que defraudó a alguien. Y tú muy tranquilo, te lo comes y lo disfrutes. Porque ¿qué hizo Manoa y qué hizo su esposa? Disfrutaron la miel. Ay, nuestro hijo se acordó de nosotros, dijo, gracias por acordarte de mí. Pero dice que no le descubrió. Valoraba su santidad, valoraba su consagración, valoraba su nazareato, valoraba la decisión de Dios. ¿Valoraba el propósito que Dios le había dado? ¿Respetaba a sus padres? ¿No? Jóvenes, respetan a sus padres, respetan su casa, se respetan ustedes mismos. Hermanos, respetamos a nuestras familias, respetamos a nuestros hogares, respetamos a nuestros cónyuges, respetamos a nuestros hijos, o nuestra casa está contaminada por nosotros. Porque aun conociendo los mandamientos de Dios, actuamos con indiferencia. Según Jueces capítulo 14, 10 al capítulo 15, 8, no lo lean, es la porción que les voy a explicar. Dice la Biblia que ocurre esto, llega el día acordado, se celebra la boda, aunque finalmente la unión conyugal no se consumó, y les voy a decir por qué. Porque en aquellos tiempos, hermano, las bodas duraban 7 días. Durante esos 7 días, ¿verdad? Había celebración todos los días. Y como una forma de entretenimiento se acostumbraban, hermanos, entre los invitados, proponer enigmas. Sansón propone un enigma, ¿verdad? Y dice que a quien adivine ese enigma, a cambio de que lo adivine, él les va a dar un determinado número de mudas de ropa, en este caso 30 mudas. Durante toda la semana los filisteos están tratando, ¿y qué es esto? ¿Y qué es el otro? Y que no, pues no, tampoco, no, pues, búscale en Google rápido a ver qué es esto, lo que dijo Sansón, ¿verdad? A ver si alguien ya lo publicó en el Face, o porque ya está todo el mundo, todo se sabe, ¿no? Manda un WhatsApp allí a Gaza, a Ascalón, porque nadie se lo sabe. Pero entonces, como Sansón se estaba casando con una filistea, le dicen, si tú no nos dices, si tú no nos descubres, vamos a acabar contigo. Entonces, va con Sansón, le descubre, y se da cuenta, al 7º día, le dicen la respuesta, y Sansón les dice, si ustedes no hubieran arado con mi novilla, es decir, si ustedes no hubieran, a través de mi esposa, conseguido la respuesta, no habría adivinado. Y entonces Sansón se va a un lugar lejano, allí está la ciudad mencionada, que son como unos 30 kilómetros aproximadamente, mata igual número de filisteos, trae los vestidos, y se los deja a esos hombres, y él se va. Es decir, no se queda a la noche nupcial a consumar el matrimonio. Y meses después regresa para tomar a su esposa por mujer. Pero el padre de la chica, pensando que Sansón la había menospreciado y para que ella no fuera humillada en público, se la dio a uno de sus amigos en matrimonio. Y cuando Sansón se entera de esto, se enoja tanto que dice que él va a tomar venganza de los filisteos y quema los sembrados, las mieses y los olivares de los filisteos. Y de esa forma él empieza a menguar las fuerzas de los filisteos, que eran los enemigos, en este caso, de su pueblo. Pero como es de esperarse, hermanos, la Biblia dice que los filisteos no se quedaron con las manos cruzadas, fueron con esta mujer, fueron con su padre, los mataron, los quemaron, armaron un ejército, ¿verdad? Y se fueron, hermanos, tras Sansón, porque sabían que él había regresado a su tierra.
Como los habitantes de su tierra tenían tanto miedo de los filisteos, se dan cuenta que ellos los están empezando a rodear y les dicen, oye, ¿por qué vienen? ¿Por qué nos atacan? No hemos hecho nada en contra suya. Y los filisteos les dicen, bueno, no vamos a hacerles nada a ustedes si ustedes nos entregan a Sansón. ¿Qué decisión tomó su pueblo, sus hermanos? Versículos 13, 14. Versículos 13 y 14. Y ellos le respondieron diciendo, es decir, fueron con Sansón. ¿Sabes qué, Sansón? Te tenemos que entregar. Y le dice, Sansón les dice, ¿me van a matar? Le dice, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Así que vino hasta Lehi, así que vino hasta Lehi. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. ¿Qué pasa esta vez, hermanos? De nuevo, una vez más, Dios en su gracia, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo le da una fuerza descomunal, increíble a este hombre llamado Sansón, que las cuerdas parecían, no es que se hayan convertido. La idea hebrea es que fue tanta la fuerza de Sansón, que como si fueran hilos, ¿verdad? Suaves, a punto de quemados, él los rompe de inmediato y caen de sus manos. Dice la palabra de Dios que Sansón encuentra un animal muerto ahí a su lado, un asno, le quita la quijada y con ese hueso, vamos a llamarlo, con esa quijada, empieza a pelear contra los filisteos y ese día logró matar a 1000. No es ficción, hermanos. No estamos leyendo el diálogo de una película de Spielberg. No, hermanos, es realidad. Los filisteos habían armado un ejército, pero no esperaban enfrentar a un hombre como este. En un día él logra matar a 1000 de ellos, 1000 hombres de ellos. Sansón, hermanos, termina muy cansado y tiene sed. Y en ese momento está buscando beber agua y no encuentra por ningún lugar. Y entonces encontramos su primera oración. Porque estamos hablando de las oraciones de Sansón. Y vamos a ver la primera oración, hermanos, de Sansón en el versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios así. Y teniendo gran sed, clamó, entiéndase, oró, gritó a Dios. Dice, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Cómo se presenta en delante de Dios? Soy tu siervo, ¿no? Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enhakkore, el cual está en Lehi hasta hoy. De alguna manera, hermanos, Sansón ese día entendió una cosa. ¿Qué es? De alguna forma, ese día Sansón, hermanos, entendió una cosa. Que la victoria que él había tenido sobre los filisteos provenía ¿de quién? De Dios. Dice, porque tú has dado salvación en este día. Pero le dice a Dios, tú has dado salvación en este día. ¿Acaso quieres que yo me muera de sed después de haber salvado al pueblo? ¿Sí me explico? ¿Acaso quieres que me muera yo de sed después de haber salvado al pueblo? ¿Fue una oración de gratitud? ¿Fue una oración en la que él quería honrar a Jehová por la victoria? Fue una oración en la que él dio la gloria a Dios, reconociendo, ¿verdad?, que había mostrado una vez más su gracia para con él, dándole la fuerza para enfrentar a 1000 hombres. ¿No? Fue una oración para satisfacer una necesidad. Hermano, ¿cuáles son las características de tus oraciones y de las mías? Somos como aquellos creyentes, y Señor, y estoy aquí en esta mañana porque te quiero pedir, hoy voy a hacer examen de matemáticas, de cálculo diferencial integral, Señor, que tú sabes que de por sí no le entiendo nada, pero por favor te pido que tú me ayudes el día de hoy.
Señor, y es que tú sabes que ese aumento yo me lo merezco. Ya, hazle a mi jefe que me dé ese aumento porque yo me lo merezco, Señor. Tú lo sabes, yo necesito ese aumento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Porque cuando Jesús enseña a orar, dice que uno de los primeros requisitos de la oración es la adoración a Dios. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Anhelar que el reino del Señor venga. Pedir que su voluntad, así como en el cielo, se haga también así en la tierra. Y después de que hemos glorificado, agradecido, pedido perdón e intercedido, dice Jesús, ¿verdad? Tenemos que aprender nosotros. Incluso perdonar a los demás, así como Dios nos perdona, también a nosotros. Hermanos, Sansón invitó a su pueblo. ¿Qué les dije yo que era un juez? Un caudillo. Pero, ¿qué hacía Sansón, hermanos? Peleaba solo. Peleaba solo. ¿Hubo un momento en que fue con el pueblo? ¿Lo levantó? ¿Lo animó? ¿Lo involucró? No, él trabajaba solo. El método de Sansón, hermanos, era incorrecto. Él no buscaba, hermanos, glorificar el nombre de Dios. Actuaba solo. Y sin embargo, Dios honró su palabra respondiendo su oración. Porque dice la Biblia, hermanos, que la misericordia de Dios llega hasta los cielos. Y vuelvo a decir algo que comenté la semana pasada, hermanos. Si yo no estoy siendo un creyente maduro, espiritual, y a pesar de eso yo oro y Dios ha respondido a mis oraciones, no es porque yo soy bueno, es porque Dios es misericordioso. Nada más por eso. Pero si tú y yo creemos que va a ser así siempre, hoy vamos a ver que no es así, que no lo es. Si tú te has dado cuenta en tu vida, hermano, que Dios ha hecho cosas bonitas en ti, regresa a ello. No seamos como Sansón. Veamos la segunda actuación en su vida, hermanos, en la cual de nuevo hay una mujer, de nuevo una mujer impía y de nuevo una decisión incorrecta. 2, su amorío con una mujer ramera, una prostituta. Jueces 16, del 1 al 3. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a unirse con una ramera, hermanos? Dice que cuando un hombre se une con una ramera contra su propio cuerpo, peca, porque se une con ella en una sola carne. Dice la Biblia, versículo 1 del capítulo 16, 1 al 3. Fue Sansón a Gaza, otra ciudad filistea, y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón, dice la palabra de Dios, durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad, con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Hermanos, ir a esa ciudad, déjame decirles que la ciudad a la que fue Sansón, fue una de las ciudades más recónditas, hermanos, en la región de los filisteos, una de las ciudades más sureñas. Es como si te vas a meter no a la boca del león, sino hasta la garganta. Así que el hecho de que Sansón se haya ido a meter hasta aquella colonia, aquella ciudad, era un franco desafío, hermanos, hacia los filisteos. Porque sabía que lo estaban buscando, porque sabía que ya era el enemigo, porque sabía que en algún momento, hermanos, podían atacarlo. Probablemente su plan era pelear otra vez. Pero una vez más, en lugar de consultar a Dios, llega a esta ciudad, ve a una mujer y la toma por mujer, contaminando de nuevo su santidad. No conforme con orar, porque hermanos, Sansón no era un hombre de oración. Ese es el problema. Sansón no era un hombre de oración.
Y no conforme con no orar, Sansón peca involucrándose con una mujer ramera, contaminando su santidad, la santidad que caracterizaba a un nazareo. Los filisteos tratan de buscarlo, están esperando la hora adecuada. Sin embargo, Sansón, dice la Biblia, sale a medianoche, toma las puertas, ¿sí?, de la ciudad que solían cerrarse para defenderse de los enemigos, las toma sobre su hombro y se las lleva hasta un monte muy alto. Sansón estaba consciente de una cosa. Estaba consciente de que tenía un gran don. Él sabía que tenía gran fuerza, hermanos, pero la usaba de manera incorrecta. ¿Qué ganaba con arrancar unas puertas y llevárselas hasta arriba de un monte? Hay quien dice, y yo lo respeto, hay estudiosos de la Biblia que dicen, es que simboliza, ¿verdad?, que se llevó las puertas a un monte y que Dios va a entregar a sus enemigos a sus puertas. Bueno, pero me temo que no es por allí. Y si alguien lo interpreta así, lo respetaría también, porque no puedo decir que no. Pero ¿qué ganaba él con tomar unas puertas, hermanos, y llevárselas hasta la parte alta? Solo como detalle. Usted sabe, hermanos, que en aquellas ciudades, hoy la arqueología nos dice, ¿verdad?, que en aquellos lugares las puertas filisteas tenían aproximadamente unos 6 metros de alto. Estaban perfectamente empotradas, ¿verdad?, con columnas. Estaban protegidas con broches muy grandes, hermanos, con cerrojos, que dificultaban que fueran derribadas con facilidad por los enemigos. Estaban cubiertas con bronce para que cuando los enemigos atacaran con lanzas de fuego, ¿verdad?, no se quemara la puerta y entonces eso le diera mayor seguridad a la ciudad. Pero Sansón las tomó y se las llevó. Y hasta este momento, hermanos, Dios mantuvo la fuerza de Sansón. Pero una vez más, al parecer él no buscaba glorificarlo. Él quería resaltar una cosa. ¿Qué, hermanos? Su fuerza. Sus métodos estaban errados. Su propósito también. Y quiero llevarte a meditar en lo siguiente, hermano. Los hijos de Dios, yo en primer lugar, debemos de tener cuidado de usar apropiadamente, hermanos, nuestros dones. Los cristianos debemos de tener cuidado en usar apropiadamente nuestros dones recibidos. Continuamente, hermanos, quienes servimos a Dios debemos de plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos cuando servimos a Dios? ¿Resaltar nuestras fuerzas? ¿Nuestra inteligencia? ¿Nuestros recursos? ¿Nuestras habilidades? ¿O exaltar el nombre de Cristo? ¿Qué buscamos? Va de nuevo. ¿Resaltar nuestras fuerzas? ¿Nuestra inteligencia? ¿Nuestros recursos? ¿Nuestras habilidades? ¿O exaltar, hermanos, el nombre de Cristo? Tanto en nosotros como en Sansón, hermanos, Dios puede honrar lo que hacemos. De repente vemos un ministerio, ¿verdad? Y que crece y que hace y que da fruto y está como que muy padre, decimos nosotros. Pero en realidad, hermanos, el corazón del líder o el corazón de los participantes, ¿saben qué es? Resaltar lo bueno que son. No honrar a Cristo. Y sin embargo, Dios nos da victorias. Pero lo hace porque quiere que otros conozcan su nombre. Pero si no cambiamos la actitud, podemos terminar, hermanos, como ese juez, como Sansón. ¿Por qué a pesar de todo Dios estaba dando fuerza a Sansón? Porque Dios estaba buscando que los filisteos entendieran que ese pueblo a quien ellos habían dominado era única y exclusivamente porque su Dios y no ellos los había entregado en sus manos. Porque los filisteos creían que sus dioses habían sometido al Dios hebreo y que por lo tanto ellos estaban sometidos también. Y por medio de Sansón, con toda su necedad, Dios demuestra que si él quisiera, ¿verdad?, él podía liberar muy rápidamente a su pueblo, demostrándoles cómo un solo hombre tenía la fuerza suficiente como para vencer a 1000. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Eso es maravilloso. 3. Su relación con Dalila. Capítulo 16, versículos 4 al 31. Solamente voy a leer el 4 y 5. ¿Logró algo Sansón con esto? No, hermanos, no logró nada. 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron:
engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo demos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siglos de plata. Hermanos, ¿tenemos idea de lo que significan 1100 ciclos de plata por 5? 5500 ciclos de plata. Hermanos, Sansón fue un hombre con un gran problema. Tenía una gran debilidad. Su debilidad era relacionarse emocionalmente con mujeres impías. Y esto, hermanos, terminó llevándolo a la ruina moral. 2, a manchar su testimonio. Porque imagínate que un día le dice a la prostituta, le dice, ¿tú quién eres? Soy cristiano. ¿Sí se dan cuenta? Es que soy cristiano. Por eso con bromas, de repente por ahí dicen, ya estoy curado contra eso, no te preocupes, vente conmigo. Hay chistes burlándose de los creyentes, hermanos. Cuando por fin nos atrevemos a decir que somos cristianos, la gente se burla y dice, ok, yo también. 3, a no poder llevar a cabo todo lo que Dios hubiera querido hacer a través de él. Filistea, hermanos, contaba con 5 ciudades principales. Cada uno de los líderes, cuando se percató de que Sansón realmente estaba enamorado de esta mujer llamada Dalila, la sobornaron con una cantidad impresionante de plata para que descubriera el secreto, hermanos, y se lo entregara en sus manos. Cuando Dalila escuchó, hermanos, el ofrecimiento, la avaricia atrapó su corazón y dijo, sí. Para que te des una idea, hermano, con 5500 ciclos de plata te podías comprar 183 esclavos. Con 400 ciclos te podías comprar una tierra impresionante. O sea, era una fortuna lo que le ofrecieron a esta mujer. Impresionante. Un esclavo en aquel tiempo, hermanos, valía 30 ciclos. ¿Saben cuánto ganaba un levita al año? ¿Un sacerdote? 10. 10 ciclos era el pago de un levita. A esta mujer le ofrecieron 5600. De inmediato, hermanos, Dalila puso manos a la obra y le dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado, dice el versículo 6. Ojo, se los voy a leer de nuevo. No, escúchenlo. Yo quiero su atención, por favor. Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Si tú hubieras sido Sansón, ¿qué le hubiera respondido a la petición? ¿Dominado para qué? ¿Dominado por qué? ¿Pero qué hizo Sansón? No tomó en cuenta la intención de Dalila. Se pudo haber dado cuenta desde el principio, pero no lo tomó en cuenta. Y entonces ella empezó a avanzar. Y en las 3 primeras ocasiones que ella quiso sacarle la verdad, en la primera ocasión le dice, bueno, si me atan con 7 mimbres verdes, ¿verdad? Que aún no están enjutos, es decir, que no están delgados ni secos, entonces me voy a debilitar y voy a ser como cualquiera de los hombres, dice el versículo 7. Y entonces Dalila, hermanos, ni tarda ni perezosa, ¿verdad? Toma los mimbres verdes, lo amarra, lo ata y llama a unos filisteos que estaban escondidos. Sansón, los filisteos hacia ti, salen los hombres y él rompe. Y en ese momento, los hombres, ¿ya ves cómo no me quieres? Si me quisieras, me dirías la verdad. Hermanos, tengamos cuidado con las palabras mentirosas de las personas de las que algunas veces nos rodeamos. Cuando nos invitan a ceder, a descubrir, a descubrirnos, a menospreciar lo que somos. Si tú me amaras, me dirías, pero claro, ¿verdad? Sí, pues te burlas de mí, no confíes. Si confiaras en mí, me dirías,
Dime, ¿cómo te puedo atar? ¿Cómo te puedo atar de tal manera que te puedas dominar? Y entonces Sansón le dice, bueno, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, me voy a debilitar y voy a ser como cualquiera de los hombres. Lo vuelven a amarrar, están los hombres preparados. Sansón, los filisteos contra ti. Y de nuevo, ¿ya ves cómo eres? Yo te creí, claro, yo enamorada de ti, yo dándote mi amor, aquí están mis amigos y estoy contigo. Y tú no me quieres. Está bien, te voy a decir, si tejes 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las atas a una estaca, me voy a debilitar. Lo hace. Sansón, los filisteos contra ti. Y vuelve de nuevo. Y entonces ella le insistió, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué en ninguna de las 3 ocasiones Sansón se percató de la intención que ella tenía? Hermanos, ¿acaso no nos damos cuenta de la intención de las personas cuando nos invitan a pecar? ¿Pero qué hacemos? Ponemos excusas. Es que soy deportista. ¿Qué haces los domingos? No, pues me quedo en mi casa. ¿A dónde van los domingos que sales con tu familia? Por ahí vamos a pasear, vamos a dar la vuelta. Oye, ¿por qué lees la Biblia? Es que me la regalaron en la escuela, ya es que le van regalando Biblias. Ay, se me olvidó sacarla. Es más, te la regalo si quieres, quédatela. Y vamos por el mundo mintiendo, engañando. Pero quiero que veamos lo que dice el versículo 16, hermanos, en adelante. Y aconteció que presionándole ella, ten cuidado con los amigos, hermano, que te presionan. Ah, nomás un besito. Ah, mira, nomás tantito. Ah, pues no pasa nada. Ah, ¿quién se va a enterar? ¿A poco no te gusta? Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Hermanos, ¿por qué tenía que preocuparse por la presión? Si él hubiera dicho la verdad desde el primer día, no hubiese tenido que aguantar la presión. El problema es que si él hubiera dicho la verdad desde el primer día, ¿podía estar con ella? Hermanos, no. Por eso lo último que decimos es que somos cristianos. Por eso la gente puede presionarnos. Y aun cuando saben que son cristianos, pueden presionarnos, pero nosotros hemos dejado en claro desde el primer día que no. Y vamos a alejarnos, no vamos a ser como Sansón. Vamos a esperar una y otra, porque si tú te esperas, ¿sabes qué, hermano? No estás venciendo el pecado. Estás permitiendo que te venzan a ti. Por eso es que la Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. No, hermano, no te hagas el valiente, huye. Cuando alguien te está invitando a lo malo, sal corriendo, huye. Porque si no, créeme, no soy profeta, hermanos, pero lo más seguro es que terminemos cediendo. Y entonces dice la Biblia, 16, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. La primera vez que sale de su boca el nombre de Dios, hermanos, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo. Hermanos, en hebreo la palabra afligir es dominar. Es decir, cuando lo pela, cuando lo rapa, ella se lanza sobre él. Ya no tiene necesidad de que Sansón, los filisteos contra ti. Ella misma, vengan, atáquenos, ya lo tengo. Él trata de zafarse. Y hermanos, no quiero ser ofensivo contra ustedes. Una mujer lo pudo detener. ¿Sí nos damos cuenta? El gran Sansón sometido por una mujer. Y le dijo, 20, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño,
Perdón, no terminé de leer 19, me disculpo. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Con el permiso, hermanos, del expositor de la clase dominical, quiero tomar 2 versos de su clase que me son muy útiles, hermanos. Quiero que vayan conmigo. Primera a Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Primera a Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Es un pasaje donde nuestro hermano Andraca nos enseñaba de que a quién tenemos que honrar, con quién tenemos que quedar bien nosotros. Es Gálatas 1:10. Gálatas, si me interesa que lo veamos. Perdón por no recordarlo bien, hermanos. Gálatas 1:10. ¿Me dicen cuando están allí, hermanos? Gálatas 1:10. ¿Sí? Dice así: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo? ¿Qué dice? ¿Qué trató de hacer Sansón, hermanos? De agradar a esta chica. Y dice Pablo: si yo trato de agradar a los hombres, entonces yo no soy, ¿qué dice? Siervo de Cristo. Porque un siervo de Cristo, ¿a quién agrada, hermanos? A Dios. Hermanos, ¿a quién estamos agradando con nuestros hechos, con nuestra vida? ¿Con quién estamos queriendo quedar bien? ¿En qué cosas nos hemos involucrado hoy hasta tal punto que ya no podemos decir que somos cristianos? Porque si lo dijéramos ya no perteneceríamos a ese grupo. Ya los amigos no nos hablarían, ya no seríamos invitados a las fiestas, ya no nos compartirían, ya no podríamos hablar como hablamos ahora. Con el mismo lenguaje, con las mismas palabras antisonantes. Ya no podríamos contar los mismos chistes. Ya no podríamos tener tantas novias o tantos novios. O la pregunta es: ¿te diste cuenta cuando empezaste a involucrarte a tal punto de que ya no puedes dar marcha atrás? Creyendo que Dios todavía está contigo, cuando Él ya, ¿verdad?, te ha dado la espalda. A diferencia de Sansón, Él no nos quita su Espíritu Santo, porque la salvación es eterna. Pero sí deja de actuar en nuestras vidas, hermanos, cuando le damos la espalda a Dios. Debemos de vivir, hermanos, como es digno de Dios. Hermanos, la vida de Sansón, escucha este pensamiento. La vida de Sansón es un claro ejemplo de muchos cristianos en el mundo que estamos conscientes de haber sido llamados a santidad, que hemos sido apartados para Dios, pero que seguimos satisfaciendo los apetitos de la carne, pensando que el Señor siempre estará con nosotros. Hermanos, algunas mujeres y algunos hombres que están aquí están conscientes de que Dios los llamó. Han realizado tareas en la iglesia. Han realizado ministerios. Pero ¿dónde están? ¿Dónde estás, hermano? A menos que sea por salud, ¿verdad? Estás muriéndote y no puedes servir. Pero si no, probablemente algunos es porque no podemos dejar de satisfacer los apetitos de la carne como Sansón. Y por eso, el final, ¿verdad?, de nuestra influencia está cerca. Hermanos, Sansón tomó decisiones insensatas. Sansón tomó decisiones insensatas. Tuvo relaciones ilícitas. Y terminó cediendo, hermanos, ante la presión de quien creía amar, quien creía que lo amaba. Hermanos, ¿Dalila lo amaba? No lo amaba. Amaba el dinero. Era una fuente de ganancia. Sus debilidades y pasiones lo llevaron de una alta posición de juez de Dios a la más baja condición de esclavo, hermanos, en tierra enemiga.
Fue completamente humillado al grado de que dice la Biblia que como a los esclavos más inútiles le sacaron los ojos. Y terminó, hermanos, haciendo una actividad humillante que era moler para sus enemigos. Y por su culpa sus enemigos atribuían sus victorias a sus dioses paganos. Como por culpa nuestra muchas veces la gente no quiere escuchar de Cristo. Y si un día yo voy y le comparto a alguien de Cristo, tú vas a esa iglesia, sí, así son todos ahí, bola de hipócritas. Hermanos, el capítulo 16, versículo 22, es un verso muy ilustrativo, porque dice que entonces su cabello empezó a crecer. ¿Sí se dieron cuenta? Sí. Y yo pregunto, si la fuerza estaba en su cabello, ¿por qué cuando el cabello creció, entonces nos hizo fuerte de nuevo? ¿Hermano Juan? Porque entonces la fuerza no era el cabello, era Dios. Yo decía hace rato, ¿qué quiere resaltar? Lo bueno que eres. No, es que debe ministerio, aquí sí crees, aquí sí hay esto, aquí sí hay lo otro, aquí hay aquello. No, cuando yo predico, cuando yo hablo, cuando yo dirijo, cuando yo toco, cuando yo hago. Espérate, hay alguien detrás de ti que no hace. Porque Pablo pregunta, ¿y para esto quién es competente? Hermanos, para hacer la obra de Dios, sé que voy a sonar grosero, pero no es mi intención. Ustedes y yo somos inútiles, hermanos. Hacemos las cosas nada más porque Dios nos da la competencia para poder hacerlo. Por eso es cuando escuchamos la palabra y decimos gloria a Dios, honramos a Dios, no al hombre que está enseñando. Es al último que debemos de ver. No es a ti, no es a mí a quien debemos de atraer a la gente, sino a Cristo. No vemos que su fuerza volvió. Sansón, hermanos, estaba equivocado. Su fortaleza no dependía de su cabello largo, su fortaleza dependía del Dios que lo había escogido como instrumento de justicia. Pero cuando él cedió al placer de la carne, Dios no puede tener comunión, hermanos, con el pecado. Le dio tiempo, ¿sí se dan cuenta? Lo siguió usando. ¿Y qué esperaba Dios, hermanos, en ese tiempo en que usaba a Sansón? ¿Que siguiera igual? Que reaccionara. ¿Pero reaccionó Sansón? No reaccionó. ¿Reaccionarás tú, hermano? ¿Reaccionaré yo? Sansón, hermanos, menospreció el llamado de Dios. Un día estaremos delante de la presencia de Dios y Dios te va a decir, es que yo te llamé como predicador, yo te llamé como pastor, yo te llamé como líder, yo te llamé como esto. Pero ¿sabes qué hiciste? Menospreciaste mi llamado. Tuviste en poco la santidad que yo te di. Porque cuando tú y yo recibimos a Cristo, hermanos, Dios nos dio su Espíritu, como se lo dio a Sansón también. No nos dará una gran fuerza física, pero nos puede dar la autoridad y la fuerza para llevar a cabo la tarea que Él nos ha dado, hermanos, de servirle. Si nos damos cuenta, y en ese sentido podemos ser como Sansón. Al final de su carrera, hermanos, su final fue trágico. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en cierta ocasión están celebrando al dios Dagón, el templo de Dagón está lleno, ¿verdad? Y por si la humillación ya no era suficiente, dicen, tráiganos a Sansón para que nos divierta. Utilizan a aquel hombre, ¿verdad?, haciendo malabares, haciendo toda clase de cuestiones humillantes, y una vez que lo han terminado de humillar, dicen, arrímenlo para allá. Lo amarran de nuevo, ¿verdad?, en las columnas que sostenían el templo de Dagón. Se sabe, ¿verdad?, que eran grandes columnas de madera que se asentaban en lo que hoy llamaríamos un firme de concreto. Y Sansón se percata, hermanos, en ese momento de esto y hace una nueva oración. En ese momento hace una nueva oración. Señor Jehová, versículo 28. Jueces, si perdieron jueces, vayan conmigo, regresen a jueces. De hecho, yo lo perdí también. Vamos al libro de Jueces y vamos a ver en el capítulo 16, hermanos, la última oración de este hombre. Hermano, que jamás sea la última tuya, ni la mía. Ve lo que dice este capítulo, hermanos, capítulo 16, versículo 28. La palabra del Señor dice así. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Hermanos,
¿Cuáles fueron los elementos de la oración de Sansón? Señor, devuélveme mi fuerza para honrarte en este momento, para que los filisteos vean que yo soy tu instrumento y para darte a ti la gloria y la honra para acabar con ellos. Esa fue su oración. Señor, estoy aquí humillado, ¿verdad? Sin ojos, tratado como un animal, como el más insignificante de los siervos. Perdóname, Señor, escucha mi oración. ¿Fue esa oración, hermanos? No. Dios, hermanos, sin embargo, escuchó la oración de Sansón. Le restauró la fuerza. Este hombre se recargó. En hebreo da la idea de que se inclinó completamente, concentrando todas sus fuerzas en el centro. Quebró, hermano, las columnas y el templo de Dagón, dice la palabra de Dios, se vino abajo. Había por lo menos 3,000 personas nada más en la parte de arriba. Y dice la palabra de Dios que ese día murieron como 3,000 filisteos. Pero entre ellos, Sansón. Hermanos, ¿cuál fue la decisión de Sansón? Dios decidió escogerlo como instrumento de salvación y liberación de su pueblo. Pero él decidió hacer las cosas a su modo. Decidió vivir en pecado. Y el costo de sus malas decisiones fue su propia vida. ¿Cuál será el costo que tú y yo pagaremos, hermanos, si no tomamos las decisiones correctas? Ver perdidos a nuestros hijos, ver perdido nuestro matrimonio, ver perdida nuestra familia, ver destruido nuestro hogar, perder la belleza de la juventud, la virginidad, la autoridad, el poder, la inteligencia que Dios te da. ¿Cuál será el costo que vas a pagar? Tú como yo te pasarás toda una vida lamentándote. Querrás regresar el tiempo atrás, pero ¿saben el tiempo? No vuelve. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Sansón nunca se preocupó por su vida espiritual. ¿Cómo fastidia el pastor preguntando todas las semanas si ya leyeron la Biblia? Qué cansados escuchar, ¿verdad? Que pregunte si lloramos. ¿Qué no sabe que no lo hacemos? Hermanos, si Sansón se hubiera preocupado por su vida espiritual, no habría muerto. Pero no meditaba en la ley, no oraba. ¿Qué elementos tuvieron sus oraciones, hermanos? Solo pensó en él. Señor, dame fuerzas ahora para vengarme de mis ojos. ¿Ya qué importaban sus ojos, hermanos? ¿Se los iban a devolver? Porque todo lo que perdemos, hermanos, ya no lo vamos a encontrar de nuevo. Solo pensó en él, en satisfacer su sed, en vengarse por sus 2 ojos. Pero ¿dónde estaba la gloria de Dios? ¿Dónde estaba el propósito para el cual él había sido llamado? Es cierto, hermanos, es cierto, Sansón logró matar a miles de filisteos, pero la mayoría de las veces que mató filisteos fue para cumplir con sus propios planes, fue para vengarse. La primera vez porque mataron a la esposa y el suelo. La segunda vez porque lo querían matar, tomó los cerrojos y las puertas y se las llevó. Y en esta ocasión, hermanos, por sus ojos. Pero ¿cuándo lo hizo para exaltar la gloria de Dios? ¿Cuándo nuestra vida, hermanos, está llena de acciones para exaltar lo que somos nosotros, hijos de Dios? Es cierto, hermanos, el autor de Hebreos incluyó, por lo menos en mención, el nombre de Sansón en la lista de los héroes. Y en cierta forma es válido, porque en su tiempo atacó a los filisteos, a los enemigos, y los liberó por un tiempo. Pero no fue por Sansón, hermanos. Fue porque Dios para eso lo había escogido. ¿Sí nos damos cuenta? Fue porque Dios para eso lo había escogido. Y si él se hubiera mantenido en santidad, habría asestado el golpe mortal que necesitaban los filisteos, hermanos, para dejar de perseguir a su pueblo. Y el nombre de Dios, hermanos, habría sido exaltado entre las naciones filisteas. Y quizás algunos filisteos se habrían convertido a Dios, pero nadie lo hizo. Nadie tenía temor. Se burlaban de su Dios guerrero, porque su Dios Dagón había vencido a su hombre más poderoso. Satanás se burlará de Dios, hermanos, cuando tú y yo seamos vencidos por él. Satanás se burlará de Dios cuando tú y yo tomemos decisiones equivocadas. Y todavía burlándose de Dios,
nos usará a nosotros, hermanos, para burlarse de nosotros mismos. Porque cuando nos involucramos en lo malo, solo para eso servimos, para hacer la burla de los demás. Conclusión. Quienes servimos a Cristo, hermanos, y hemos sido llamados por Él, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de no terminar siendo la burla del mundo. Tenemos que cuidarnos de no permitir jamás que la gente se burle del nombre de Dios. Dios te ha llamado a ti, hermano, y me ha llamado a mí. Él ya tomó una decisión. ¿Cuál es la tuya? Nuestras acciones dicen cuál es. Y si nuestra vida como la de Sansón no está llena de la meditación de la palabra de Dios ni de la oración, y sí del pecado, quizá nuestro final sea como el destino. Tal vez no perdiendo la vida, pero sí la dignidad que nos merecía como hijos de Dios, y manchando la dignidad más importante, la de Dios.